Le quiero dar la bienvenida al diputado Gerardo Milman. Les hablaba recién del diputado Milman, es diputado nacional del PRO en la Argentina, es exsecretario de Seguridad Interior de la Nación, un hombre que trabajó y que conoce pormenorizadamente cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Fue una de las primeras personas que denunció cuando todo el mundo miraba para otro lado y algunos hasta le decían: baja la voz, que no hace falta gritar. Él dijo: señores, hay un avión venezolano con pilotos iraníes en el territorio argentino. No, ¿cómo? Bueno, así como mientras todo el mundo miraba para allá, entre un sábado y un domingo, bajó un avión de estas características. Y después el lío que se armó. Entonces, era probablemente uno de los legisladores argentinos más probos a quien acercarse para contarle esta investigación que hizo la Fundación Apolo sobre una organización criminal vinculada al régimen de Maduro, que lo que hacía era amenazar disidentes en Argentina. Gente que fue a buscar una vida nueva, se encontraba que, como nos decía recién Yamil Santoro, les sonaba el teléfono, les mandaban mensajes de texto diciéndoles: sabemos a qué hora tu hijo sale de la escuela. Esas maniobras terribles, ¿verdad? Bueno, y la pregunta es cómo recibió el gobierno argentino este tipo de información. Tenían a estos tipos metidos en el patio. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Diego Vaz lo saluda desde Miami. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? A Muy, usted, a toda la audiencia de Miami. muy bien. Diputado, le golpean la puerta, le dicen: bueno, mire, diputado, tengo esta investigación. ¿Y usted qué hizo? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, como bien relató usted. Yo descubrí que en la Argentina estaba ese avión que no hacía otra cosa que traer a integrantes del Servicio de Inteligencia de Venezuela, del SEBIN, para llevar adelante distintas maniobras de inteligencia no legal, porque usted sabe que las embajadas tienen todas agentes de inteligencia, Ujú. pero para habilitar esos agentes de inteligencia, los gobiernos le piden al gobierno anfitrión un permiso, se lo identifica, y esos agentes de inteligencia están presentes con la autorización del país anfitrión. En ese avión venía gente a hacer inteligencia de manera ilegal. Y hoy vemos, porque esto que Yamil les debe haber contado que ocurrió en la República Argentina, no solo ocurrió en la República Argentina, ocurrió en distintos países de la región, donde a exiliados venezolanos se les hizo inteligencia ilegal por parte del gobierno venezolano fuera de Venezuela. Mm. Estábamos acostumbrados a que si lo hicieran dentro de Venezuela. La sorpresa es que lo hacen afuera de Venezuela, pero a mí no me causa sorpresa porque en aquel avión que tripulaba integrantes de la fuerza Al-Quds, de las fuerzas revolucionarias iraníes, había unos 17 agentes del SEBIN, algunos especializados en ciberinformática, y evidentemente uno de los objetivos, o de los tantos objetivos que tenían, era amedrentar a los exiliados venezolanos que tuvieron que irse de su patria por las torturas, por las condiciones paupérrimas que ha provocado la dictadura a un país tan rico con reservas petroleras. Nuestro país en los 70 sufrió la dictadura y muchos argentinos emigraban a Venezuela Claro, como modelo democrático. claro. Y finalmente esto se dio vuelta la taba, decimos nosotros en la Argentina, Sí. que es un juego de los gauchos, de un juego campesino, que se dio vuelta y pasamos a una situación inversa, donde los ciudadanos venezolanos vienen a los otros países latinoamericanos, donde todavía se preservan algunas libertades, algunos más, algunos menos, y Venezuela no tiene mejor idea que ir a seguirlos y hacerle espionaje violando Claro. todas las leyes de todos los países de la región. Ahora, diputado, cuando esta gente llega, ¿qué dice? O sea, ¿cuál es la coartada que tienen para entrar al país? Bueno, distintas, a veces se usa una coartada comercial. La dificultad en esto pasa con los iraníes, pasa con los venezolanos, porque hay muchos terroristas dando vuelta por el mundo, esto es así,
pero en la mayoría de las veces viajan con pasaportes falsificados. Ujú. Se falsifican pasaportes, hay un ranking de pasaportes vinculado a la seguridad de cada pasaporte. Los pasaportes israelíes, por ejemplo, son uno de los pasaportes más seguros del mundo, por condiciones obvias, pero hay pasaportes que son muy fáciles de duplicar y de falsificar. Pero en el caso de Irán o Venezuela, no son pasaportes falsos, porque son estados terroristas que entregan pasaportes originales a terroristas. Entonces, en definitiva, es difícil identificar la autenticidad de ese pasaporte si esa persona es un exiliado o un servicio de inteligencia de la dictadura venezolana, porque el pasaporte cumple con todas las reglas de seguridad de emisión que tiene el gobierno de la República de Venezuela. Claro. Entonces, eso genera una dificultad adicional para poder detectar si la identidad con la cual entran es la real, porque además, si uno duda de la identidad, vaya a pedirle un exhorto internacional a Irán o a Venezuela y que la Fiscalía de Estado de Venezuela le conteste, digamos. Yo a partir de la investigación en el avión y hacer la denuncia y que el avión fuera incautado la Secretaría de Comercio, por la OFAC, Ujú. por la Secretaría de Comercio, porque el avión estaba vinculado a la logística del terrorismo internacional. eh, Tengo pedido de captura en Venezuela, digamos, Claro, ¿no? sí, me Solo imagino. por haber hecho mi trabajo. Y tengo pedido de captura por parte de la Fiscalía de Estado venezolana. Y por suerte no tenía pensado irme de vacaciones a Isla Margarita, que es un destino hermoso y que Precioso, los sí. argentinos hace algunas décadas era el destino más económico para los argentinos del Caribe Sí, claro. y hoy ha dejado de serlo por la brutalidad del régimen, ¿no? Nosotros Ahora, hemos tenido hace mm, unos días en una maniobra de 3 países, donde Estados Unidos ha tenido un rol central, pero el Brasil y ha tenido también su participación. Hemos podido liberar a los diplomáticos argentinos que han estado más de 500 días en la embajada, en lo que era el edificio de la embajada, que estaba bajo protección de la República Hermana del Brasil, y han podido salir, están aún en los Estados Unidos, pero tenemos un integrante de la Fuerza de la Gendarmería Nacional Argentina que fue a ver a su mujer, a su esposa, que tiene un hijo en Venezuela, y bueno, y entró por Colombia de manera terrestre y ha sido secuestrado, han enviado imágenes de él, vaya a saber dónde, en algún centro de tortura, en el helicoide o en algún otro lugar, ujú. difícil de identificar, vestido con un uniforme naranja de presidiario y por el solo hecho de ir a visitar a su familia. Sí, Y seguro. está desaparecido y tenemos la aspiración de que aquí a pronto podamos tener novedades de que sea liberado. Esto le pasa a este gendarme argentino, pero pasa Con mucha gente con también, seguro. mucha otra Seguro. gente de otros países también. Diputado, cuando llega alguien con la cantidad de pruebas que recibieron ustedes, ¿hay una voluntad política en Argentina por buscar y por perseguir este tipo de causas? Bueno, hoy en día diría que sí, que hoy el gobierno argentino tiene la voluntad, la ministra de Seguridad, la ministra Burrich, es una persona muy idónea, ya ha sido ministra de Seguridad en el gobierno entre el 2015 y 2019, y hemos trabajado mucho, yo he sido secretario de Seguridad Interior con ella, y hemos trabajado mucho, el gobierno argentino de aquel entonces incluyó a Hezbollah, y el gobierno actual incluyó como organización terrorista y el gobierno actual del presidente Milei incluyó al Tren de Aragua como organización terrorista también. Así que hay una voluntad sin duda vinculada a perseguir a estas personas que en realidad son empleados de gobiernos dictatoriales que lo único que quieren hacer es perjudicar a sus connacionales y la Argentina también tiene la experiencia de no solo eso, sino tenemos en la memoria histórica de la Argentina está el atentado a la Embajada de Sí, Israel, el claro, atentado claro. a la Asociación Mutual Israelita Argentina, el asesinato al fiscal Nisman que investigaba estas causas, un pacto declarado inconstitucional por la justicia argentina que llevó adelante el gobierno argentino de aquel entonces con la República Islámica de Irán para que las personas acusadas por la justicia argentina de haber tenido que ver, haber sido
responsables del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina fueran juzgados. El gobierno argentino firmó un acuerdo Mm. con la República Islámica de Irán para que las audiencias se hicieran en Teherán, de manera tal de sacarle el juez natural, que son los jueces que investigan en la Argentina, Sí, sí. violando la Constitución Nacional Argentina. Ahora, diputado, quiero volver a focalizar en este caso de la gente que amenazó a Zambrano y a su familia. Eh, u- u- Nos decía Santoro que les entregaron las pruebas a ustedes, a la justicia, y la justicia con esa información empieza a hacer sus investigaciones. Usted me habla de 16 y personas identificadas que de alguna manera formaban parte de esta organización. ¿Qué pasa una vez que se identifica a esta gente? ¿Se los detiene, se los deporta, qué pasa? Bueno, en el caso donde se identificaron estas personas, como le dije, como tienen protección de sus propios estados y la información hay que requerírsela a los propios estados, a veces no hay suficientemente pruebas si uno no lo encuentra infraganti cometiendo el delito, A ¿no? los iraníes los tuvieron que devolver, después de no sé cuánto tiempo los tuvieron que Claro, devolver. bueno, estuvieron más de 45 días los venezolanos y los iraníes, y el juez que intervenía en la causa fue obligado por la Cámara Nacional Electoral, la Cámara Federal, que está por encima de él, a tomar una decisión, o los detenía o los liberaba, no los podía seguir reteniendo como lo estaba haciendo, Ujú. y el juez entendió que no tenía suficiente prueba ni para una cosa ni la otra. Lo que pasa es que lo que ocurre, una vez que estas personas vuelven a Venezuela o vuelven a Irán, vaya a pedir que los detengan No, claro. y los traigan de vuelta, digamos, no los extraditen, digamos, eso Lo que pasa es que es inviable. da la sensación, diputado, es un término un poco un argentinismo, pero da la sensación que es gratis amenazar gente en otro país. Bueno, no es gratis si hay una política de prevención como nosotros tuvimos cuando detectamos el avión. Lo que hicimos fue evitar que esas personas se quedaran en la República Argentina y se tuvieran que volver y no pudieran cometer delitos de esta índole. Ujú. No sabemos aún, y hay muchas fechas por las cuales se dan estas denuncias que están vinculadas al gobierno anterior, Claro, digamos, que claro. esos venezolanos pueden haber entrado en el gobierno anterior como intentaron entrar estos ciudadanos venezolanos e iraníes en aquella oportunidad, que nosotros como legisladores opositores descubrimos esa situación. Es probable que como nosotros no éramos en ese entonces parte del oficialismo y en complicidad con autoridades argentinas, hayan entrado en otra oportunidad por vía terrestre o pasajeros de un avión triangulando con otro país, otros agentes venezolanos para cometer estos delitos en la Argentina, insisto, y en otros países de la región. En Chile hubo un caso también en el que una persona terminó pagando con su vida de una manera terrible toda esta persecución y todo este hostigamiento. En Argentina, ¿cuál es el riesgo que puede llegar a vivir un venezolano en general venezolano, porque estamos poniendo la lupa en este caso en particular, ¿verdad? Que empieza a recibir este tipo de amenazas. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Ya sabemos que en Chile llegan a pagar con la vida. ¿En Argentina están dadas las garantías para poder ser Yo creo defendidos? bueno, la Argentina es un país democrático, tiene división de poderes, la investigación la llevan adelante los jueces y siempre hay jueces mejores que otros y algunos jueces que van hasta el fondo de la cuestión, hay jueces que tienen temor también cuando se trata de estas situaciones y no se animan. Y bueno, en vez de dejar su cargo, se mantienen en el cargo y no llevan adelante las investigaciones judiciales que deberían llevar adelante. Pero yo creo que hoy hay garantías, por lo menos de parte del Poder Ejecutivo, de tener una política dura respecto a la posibilidad de que ingresen terroristas o personas que vienen a cometer delitos en Argentina. Se ha dictado en estos días un decreto muy importante con respecto a quienes cometen delitos y son extranjeros en la Argentina, una ley, un decreto que modifica la ley migratoria. La Argentina siempre ha sido un país abierto a todas las nacionalidades, a todos los pueblos, un país muy generoso nuestros vecinos y con quienes no son nuestros vecinos,
con países. Es la historia de la Argentina. Ujú, Nos ujú. hemos formado y hay una parte muy importante de la Argentina que viene de distintas etnias, de distintas religiones, de distintos países, Sí, claro, claro. colonias italianas, españolas, judías, Diputado, polacas, ujú. de muchos países y sobre el fin, viniendo más cerca temporalmente, uruguayos, Sin duda, sin duda, paraguayos. sin duda. Hoy Argentina es hay, un país que ha recibido con los brazos abiertos al mundo, realmente. Ahora, diputado, mire, usted fíjese, sí, perdón la interrupción, diga, diga. fíjese, tan abierto ha sido Argentina que en los años 50, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Sí, la Argentina ha sido una gran receptora de ciudadanos judíos que sí, escapaban claro. de la Segunda Guerra y al mismo tiempo ha sido receptora de criminales de guerra nazi. Sí, sí, sí. Ha tenido una dualidad respecto de que en la Argentina tenemos una comunidad judía de las más importantes del mundo Ujú. y la Argentina ha tenido protegido, por ejemplo, a Joseph Mengele, a Rudolf Eichmann, a Priebke, el asesino de las fosas argentinas, Sí, bueno, digamos. son las luces y las sombras de un país que, bueno, qué sé yo, que en algún momento, como usted señala, ha abierto los brazos para recibir gente de distintas latitudes, ¿no? Ahora, diputado, me quedo con esta preocupación que usted señala de que hay jueces con miedo, con jueces con algún grado de temor, y eso, bueno, me imagino que pasa en todos lados, pero es sintomático y es muy importante esta declaración viniendo de un hombre de la legislatura argentina. Ahora, le pregunto en su condición de exsecretario de Seguridad Interior de la Nación, usted estaba, como dicen acá, en la mata, donde las cosas realmente pasaban. Argentina tiene rastros identificados, eh, sicarios. ¿Hay sicariato internacional en Argentina? Eh, bueno, hay células dormidas. Es algo reservado lo que le estoy contando, pero hay algunas células dormidas que el Estado argentino tiene identificadas y a veces lo que se hace es dejarlas, porque como se las tiene identificadas y controladas, porque si uno levanta la cédula dormida, lo que ocurre es que entra una nueva célula sobre la cual uno no tiene información. Claro. Entonces es preferible tener una célula que controlada que la cambien por alguien, un grupo de gente con una fachada nueva sobre la cual uno tiene que empezar de cero. Eso ocurre en la Argentina y ocurre en los Estados Unidos también, digamos. No, Ujú, no estoy descubriendo ujú, nada que no sea típico del accionar de la inteligencia, por decirlo de alguna ujú, manera, claro. de los países, digamos. Uno prefiere tenerlos identificados que levantarlos, someterlos a situaciones, expulsarlos del país y que, como las fronteras son porosas y los mecanismos, como dijimos antes, bueno, de estados terroristas que fabrican pasaportes originales y son imposibles de detectar. Entonces, lo que se hace es tener controladas esas células. En la Argentina existen, sí, claro. Y lo dejo con esta. ¿Argentina es un país seguro? Bueno, en Argentina, depende con quién nos comparemos, ¿no? La tasa de homicidio de Argentina es una de las más bajas de América Latina, y tenemos algunos focos complejos, como en Rosario, pero la ministra Bullrich ha hecho un gran trabajo y ha bajado la tasa de homicidios. Y digo la tasa de homicidios porque el delito más frecuente en la Argentina son los robos de móviles, pero bueno, una cosa es Sí, claro. un bien, es Mm, molesto, es costoso, pero bueno, uno puede recuperarlo, comprarse otro, que alguien le regale otro si tiene suerte, en la vida no hay posibilidad de reponerla, ¿no? Y la tasa de homicidio es un delito que se denuncia, es una cifra blanca. En cambio, hay otra cifra, si yo pierdo, por ejemplo, supongamos, para hablarlo en términos para que nuestros televidentes nos entiendan, nuestros oyentes nos entiendan, si yo pierdo un billete de $5, de $2, o de $1,
o de $10 en un lugar, y bueno, y tengo que hacer un trámite engorroso en la policía Sí, del nadie lo condado, denuncia, claro. y no se hace la denuncia, y eso es una cifra negra que no Está bien. figura en términos estadísticos. En Ok, cambio, un homicidio o el robo de auto, porque la sí. gente quiere cobrar el seguro del auto, esos son datos duros los cuales permiten tener sensibilidad sobre la situación de Seguro, inseguridad de un seguro. país. Ahora, entiendo su explicación y probablemente no fui lo suficientemente preciso en la pregunta. Cuando le digo si Argentina es un país seguro, me refiero, ¿sigue siendo Argentina a la luz de este tipo de sicariato dormido, a la luz de este tipo de células que amenazan y hostigan a exiliados de otros países? Ahora soy más puntual. ¿Sigue siendo Argentina un país seguro para aquellos ciudadanos de otros países que quieran reiniciar una vida en la República Argentina? Yo no hablaría de la Argentina en términos de institución, digamos, de país. Ujú. La Argentina, como cualquier otro país, depende del gobierno. Digamos, como le dije antes, di el ejemplo de Venezuela. Venezuela era un ejemplo de democracia hace algunas décadas y hoy es lo que es. Y no son los venezolanos, no son las instituciones por sí mismas, sino un grupo de delincuentes que corrompen las instituciones, toman las instituciones para sí. La Argentina tiene un momento de la historia donde esto ha ocurrido. Hoy, por suerte, la Argentina tiene un gobierno con una mirada occidental, Sí. recuperando sus aliados de Occidente y pensando en estas circunstancias. Y si se comete un delito, porque todavía hay un rezago de gobiernos anteriores vinculados a dejar entrar a terroristas, seguramente la ministra Bullrich, las distintas fuerzas de seguridad y jueces probos que hay van a dar con ellos, y si están todavía en territorio argentino, las van a pagar. Diputado, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos en estas primeras horas de la tarde de Buenos Aires, mediodía aquí en Miami. Le mando un abrazo fuerte y a la orden. A usted y a todos los habitantes de esa gran ciudad, gran estado que es la Florida. Muchísimas gracias. Es el diputado Gerardo Milman, diputado argentino, con quien estábamos hablando en este mediodía.